Bien. A ver, jóvenes, en esta primera clase vamos a ver lo que es los principios generales de lo que es la inmunología, ¿no? Como siempre en todo curso que ustedes también ya han desarrollado, tenemos que saber primeramente lo que es la definición, el concepto de lo que vamos a desarrollar, ¿no? En este periodo, ¿no? Como cualquier otro curso, ¿no? Entonces, para ello debo de saber o definir primero la inmunología, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la definición de inmunología? ¿Cómo la vamos a definir? ¿Alguien tiene una idea? Estudia todo el sistema inmune y también las patologías que pueden estar relacionadas con ella para poder encontrar alguna otra un tratamiento para dicha enfermedad. Ya estudia todo lo relacionado al sistema inmune, dice, ¿no? A ver, otra idea. Es un conjunto de proteínas. Es un conjunto de proteínas. ¿Ya? ¿Alguien más? Como toda rama, ¿no? de una ciencia, ¿no? Sabemos que la inmunología es una rama de lo que es la biología, ¿no? Por concepto y definición que ustedes llevaron en pasos moleculares, sabemos que la biología es la madre de todas las ciencias, ¿no? De las cuales parten pues, todo lo que han llevado ustedes, biología, anatomía, ¿no? Fisiología, microbiología, etc. Entonces la inmunología también es una parte de la biología, ¿no? Solo que está enfocado, ¿no? En algo específico, digámoslo así, ¿no? Cada uno de ellos tiene un enfoque específico. Entonces la inmunología pues, se va a ocupar de ¿qué? ¿De qué se ocupa la inmunología? Primero, ¿será una ciencia? Si es una ciencia, ¿no? Igual que la psicología también es una ciencia, ¿no? Etc. Entonces la inmunología también es una ciencia. ¿Que se ocupa de qué? Básicamente, ¿de qué se ocupa la inmunología? ¿De estudiar qué? Nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y todo lo relacionado al sistema inmunológico, ¿no? Todo lo relacionado al sistema inmunológico, ¿no? Desde cómo va a responder frente a cualquier agente extraño, ¿no? El sistema inmunológico que forma parte de todos los seres vivos, en este caso los humanos, con los que nacen, con los que luego se adecúan, etc. ¿No? Es complejo estudiar la inmunología, pero también debemos entender que el fundamento básico, ¿no? De inmunología, como dice su compañero, está basado sobre todo, ¿no? En diversos complementos, ¿no? Como son proteínas, más que todo proteínas, que forman parte de la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces nuestro sistema inmunológico está ahí, ¿no? Está, digamos, activo permanentemente, ¿no? ¿Y qué pasaría, no? Si de repente, de un día a otro, ustedes se enferman o alguien se enferma, ¿no? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué ha pasado? Claro, ha bajado nuestro sistema inmunológico, no por algo. Por eso que hablamos siempre de inmunodepresión, ¿no? Un paciente con inmunodepresión viene a ser cualquier paciente que esté pasando por un cuadro de enfermedad X, ¿no? Pacientes oncológicos, pacientes con infecciones virales, pacientes con cualquier etiología. Entonces estamos hablando ahí, ¿no? de nuestro sistema inmunitario que no está en óptimas condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Cuando hemos estudiado la acción de los microorganismos o los agentes etiológicos, ¿no? Todos los agentes extraños también se valen de ciertos mecanismos para poder sobrepasar la barrera de nuestro sistema inmunológico. ¿Es verdad o no es verdad? Sí es verdad, porque si nuestro sistema inmunológico nos defendiera al 100%, nadie se enfermaría, ¿no? Todos estaríamos sanos. A pesar de que nuestro sistema inmunológico también se vale de ciertos mecanismos, ¿no? Para poder evadir la acción de un agente extraño. Cualquier agente extraño a lo que nosotros nos vayamos a exponer, a cualquiera, ¿no? Que ingrese hacia el interior de nuestro organismo, desde el polen de las flores, el polvillo, etc. Cualquier agente extraño, sea viral, bacteriano, parasitario, etc., ¿no? Va a conllevar a que nuestro organismo reaccione de una u otra manera, ¿no? Y esta reacción o esta respuesta
Se va a dar pues a través de nuestro sistema inmunológico. ¿Con qué finalidad creen ustedes que reacciona nuestro sistema inmunológico? Defender. Protegernos, ¿qué más? Defender. Evitar que ingrese al medio interno, ¿qué más? Eliminar al virus o bacteria, ¿qué más? Almacenar información del virus. También, ¿no? ¿Qué más? A ver, hablemos, muchachos, hablemos. Ustedes son los que van a desarrollar el curso porque son ustedes los que van a aprender, no yo. Ya ustedes van a dar examen, ustedes se van a evaluar. ¿No? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más sucede? Generan anticuerpos. Generan anticuerpos, ¿no? Aprenden a tolerar también a los patógenos. Aprenden a tolerar a los patógenos. Entonces, nuestro sistema inmunitario se adecua de acuerdo al tipo de agente extraño que ingrese, ¿no? Les pregunto, ¿será lo mismo, ¿no?, que ingrese, digamos, una partícula de polen a que ingrese una partícula viral? ¿Dónde reaccionan con mayor violencia nuestro sistema inmunitario? Cuando ingresa una partícula viral. ¿Y eso de qué depende? ¿De qué depende? De la reacción brusca de nuestro sistema inmunitario. ¿De qué va a depender? ¿Qué cosa tienen los agentes extraños en la parte externa? Antígenos, ¿no? Esos antígenos, ¿qué cosa le confieren a esos agentes extraños? A ver, esos antígenos, ¿qué cosa le confieren a estos agentes extraños? A ver, el virus de la influencia tiene sus antígenos en la parte externa. El virus del SARS-CoV-2 tiene sus antígenos en la parte externa, ¿no? Entonces, estos antígenos, ¿qué cosa les confieren? ¿Cómo se llama eso? Patogenicidad. ¿Qué más? ¿Qué factor? Factor de virulencia, ¿no? El factor de virulencia, ¿no? Cuando más virulento es un agente extraño, es más patógeno. Y nuestro sistema inmunitario reacciona con mucha más severidad. Eso debemos tenerlo claro siempre. Ahora, de los diferentes mecanismos que nuestro sistema inmunológico se valga para contrarrestar la acción de cualquier agente extraño, ahí va a haber una serie de, digamos, entre comillas, ¿no?, de factores que van a hacer que nuestro sistema inmunitario se valga de nuestro sistema de complemento, que se valga de nuestro sistema adaptativo, de nuestro sistema innato, etcétera, etcétera, ¿no? Acá hay varios números, ya que saben, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿O me equivoco? Entonces todo circula ahí, ¿no? Todo se encierra ahí. Entonces, cuando nosotros desarrollamos este curso de inmunología, tenemos que entender la parte básica de la inmunología. Si nosotros no entendemos la parte básica, imagínense cómo vamos a avanzar. Si no entendemos la base, digamos así, ¿no? Entonces nuestro organismo siempre va a reaccionar a través del sistema inmunitario, ¿no?, generando, como dicen sus compañeros, proteínas. Estas proteínas se conocen como anticuerpos. ¿Y los anticuerpos qué función tienen? De contrarrestar o disminuir la acción, ¿no?, de los agentes patógenos. Es decir, vamos a encontrar, ¿no?, proteínas que son de memoria, es decir, que quedan en nuestro sistema inmunológico de un momento a otro, si nos volvemos a infectar, ¿no?, que ya y es por eso que nosotros nosotros nos utilizamos cada cierto tiempo a través de las vacunas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que preparamos a nuestro organismo, ¿no?, con la formación de anticuerpos. Nosotros nos vacunamos contra la influenza una vez al año, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos inoculan, ¿no?, en la vacuna de la influenza, nos están inoculando ¿qué cosa? ¿Antígenos o anticuerpos? Antígenos, ¿no? Nuestro organismo reacciona generando anticuerpos, y estos anticuerpos están circulando, ¿no? Es como un ejército que nos está protegiendo por A o B si en cualquier momento nos exponemos al virus de la influenza. Si nos infectamos, de repente no pasará más de un resfrío común o simple, ¿no?, pero ya no se nos agrava, ¿no?, con cuadros de neumonía, etcétera, etcétera,
que puede conllevar ¿no? A consecuencias de una infección por el virus de la influenza. De eso se trata, ¿no? Entonces, estos anticuerpos nos protegen por un lapso más o menos de un año, así como nos hemos vacunado, ¿no? Contra el SARS-CoV-2 cada 5 meses, 6 meses, etc. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el periodo de vacunación ha sido más corto que el de la influenza? Claro, es por la mutación o la variabilidad del componente antigénico de las partículas virales, ¿no? Como sucede con el virus del VIH, por ejemplo, ¿no? Cada cierto periodo está variando su estructura antigénica externa, por eso que no se puede controlar, ¿no? Los medicamentos que se administran para la infección por el virus del VIH te controlan ese periodo de tiempo que está con el medicamento, ¿no? Que son los retrovirales. Y luego el virus va mutando, va cambiando su estructura antigénica externa de tal manera como si tuvieras una variante nueva, ¿no? Y que necesitas nuevamente contrarrestarlo, ¿no? Con lo que son los antirretrovirales, ¿no? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Vamos entendiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué escalaron? ¿Ah? Bueno, vamos a avanzar entonces. Bien, esto es lo que estábamos viendo en lo que es en la parte introductoria, en lo que es la inmunología, ¿ya? Ya hemos hablado de todo lo que hemos hablado está acá, en la parte de introducción. Yo creo que ya con eso tenemos una base, ¿no? Y podemos entender, ¿no? Lo que se nos viene más adelante. Son situaciones, digámoslos, más específicos, ¿no? Para detallar así de manera específica de cómo reacciona nuestro sistema inmunológico, ¿no? Ya vamos a ver algo más concreto, más directo, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista molecular, ¿no? Desde el punto de vista estructural de nuestro sistema, etcétera, etcétera. Muy bien. Bien. ¿Cuáles son las características de la respuesta inmunitaria? ¿No? O sea, ¿cómo responde nuestro sistema inmunológico? Nos habla de especificidad. ¿Por qué nos habla de especificidad? A ver. ¿Por qué nos dice o nos habla de especificidad? Dice que nuestro sistema inmunológico, no, la respuesta dice que es específica. Porque solamente va a reconocer un microorganismo. Claro, porque solamente, por ejemplo, nosotros nos podemos infectar, ¿no? Con una serie de agentes, ¿no? Y nuestro sistema inmunológico responde de manera específica para ese agente, ¿no? No es que nuestro sistema inmunológico siempre va a responder de la misma manera para los diferentes tipos de agentes que pueden ingresar. Es por ello que tenemos diferentes tipos de proteínas o anticuerpos en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, si nos queremos hacer, no un diagnóstico, ¿no? Por método inmunológico para buscar anticuerpos se me ocurre, anti-toxoplasma, ¿no? Que es un parásito, ¿no? Que es difícil de diagnosticar, ¿no? De manera directa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Buscar qué cosa? Anticuerpos específicos contra este microorganismo, ¿no? No hay otra forma, ¿no? No hay otra forma. Por eso nos dice que es altamente específico, es decir, va a generar anticuerpos específicos para cada agente que puede ingresar hacia el interior del organismo. También nos habla, dice, de diversidad, ¿no? Nos habla de diversidad donde nos habla sobre el repertorio de linfocitos y receptores. ¿Por qué nos habla de una diversidad de estos componentes? Entre más nos conectemos en medio externo, más almacenamos información. Claro, Cuando nos habla nosotros de diversidad, quiere decir que los linfocitos, ¿no? Que vienen a ser parte de nuestro sistema de inmunidad celular, ¿no? Porque forma parte del sistema de inmunidad celular. Estos linfocitos, ¿no? Vamos a encontrar una diversidad o variedad de linfocitos porque también van a ser específicos porque cada uno de ellos tiene un determinado tipo de receptor, ¿no? ¿Dónde encontramos el receptor? ¿Dónde encontramos el receptor en los linfocitos? ¿Dónde? En la membrana o en la parte externa. Ahora, cada receptor, ¿no? Va a ser diferente, va a ser variado, dependiendo del antígeno que pueda ingresar. Todos los agentes extraños no tienen el mismo tipo de antígeno, son diferentes también. Entonces el linfocito adecua su receptor, ¿no? Para ese determinado tipo de antígeno. Por eso que nos habla de lo que es
diversidad. ¿Y cuándo nos dice que es una respuesta de memoria? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Alguien más? Nos dice que también tiene una respuesta de memoria. Claro, tenemos linfocitos, cuando vayamos a desarrollar más adelante vamos a tener linfocitos de memoria, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que van a tener el tipo de receptor específico, ¿no? Para cada o a un determinado tipo de antígenos. Entonces estos linfocitos, cuando el huésped o el paciente se vuelve a infectar, estos son de inmediato, salen a contrarrestar la acción de este agente patógeno. Por eso hablamos de linfocitos de memoria, ¿ya? También nos hablan de especialización. Dice que nuestro sistema inmunológico, no como respuesta, se va a especializar. ¿En qué? ¿En qué se va a especializar? ¿Qué nos dice ahí? No, porque va a optimizar la eficacia de la respuesta frente a un determinado tipo de microorganismo, ¿no? También tiene un tema de autolimitación, ¿no? En este caso, que es la homeostasis, que es la regulación. Nuestro sistema inmunológico, ¿qué busca? Busca regular el equilibrio en nuestro organismo, ¿no? Busca regular el equilibrio. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, ¿no? A través de un tratamiento, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando le administramos un tratamiento a un paciente X? ¿Qué estamos buscando a través del tratamiento? ¿Mm? Reducir la mortalidad. Regular, ¿no? Regular. Por ejemplo, llega un paciente con un cuadro diarreico severo a las salas de urgencias, ¿no? Deshidratado. ¿Qué es lo primero que tenemos que administrarle? ¿O clorito? Cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio 0.9%, ¿para qué? Para buscar el equilibrio, ¿no? Tanto de la parte externa como de la parte interna del individuo o de las células, ¿no? Y con esa acción, ¿qué cosa estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo la homeostasis del organismo, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Por eso se dice, ¿no? Que nuestro organismo está en constante homeostasis, es decir, que está buscando su propia autorregulación, ¿no? Tanto en la parte externa como en la parte interna. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros estamos expuestos allá afuera, ¿no? Al sol? ¿Qué sucede? ¿Empezamos a qué? A transpirar, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuál es la causa de la transpiración en esas circunstancias? Nuestro organismo trata de adecuar ¿qué cosa? La temperatura. ¿Qué sucedería si no transpira? ¿Febril? Claro, vas a sufrir un cuadro de incremento de temperatura, ¿no? Por eso que hay muchas personas que sufren del choque de calor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen esa deficiencia de transpirar, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, tiende a suceder eso. Es por ello que nuestro organismo entonces se adecua, ¿no? Nuestro sistema inmunitario entonces se va a especializar, ¿no? Entonces vamos a ver o va a buscar lo que es el equilibrio de mantener una temperatura constante, ¿no? En el ambiente donde nosotros nos encontremos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bien, vamos a ver acá las células del sistema inmunitario que se derivan de precursores en la médula ósea, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy en la práctica también, ¿no? El sistema celular, ¿no? Los diferentes componentes de la célula de la sangre, ¿no? Tienen su origen, ¿no? En la médula ósea, ¿no? Ahora, ¿en toda la médula ósea se origina? No, en ciertas estructuras, ¿no? Que se van a originar y forman parte del sistema hematopoyético, ¿no? Que se van a originar a partir de una célula madre, ¿no? Con capacidad de ¿qué? Con capacidad pluripotencial, es decir, de diferenciarse, ¿no? En otros tipos de células que forman parte de nuestro tejido sanguíneo, ¿no? Dentro de ello vamos a encontrar células que forman parte, ¿no? de la parte linfoide, ¿no? Y otros que forman parte, ¿no? en este caso de la parte mieloide, ¿no? En este caso, ¿no? Lo que van a formar las células de la parte linfoide, se van a formar los diferentes tipos de linfocitos, ¿no? Los linfocitos B, linfocitos T y los linfocitos, ¿no? O las células NK, ¿no?
Y de la parte mieloide se van a originar los otros componentes, ¿no? En este caso tenemos a los glóbulos rojos, tenemos a los leucocitos, como son los granulocitos, ¿no? Como son los eosinófilos, basófilos, ¿no? Etcétera. Y también tenemos los megacariocitos que van a dar origen ¿a qué? A las plaquetas, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy en la práctica, ¿ya? Entonces, todos estos componentes celulares, ¿no? Que se forman parte en el sistema hematopoyético, es decir, la médula ósea, van a formar parte de nuestro sistema de defensa, ¿no? En este caso, los leucocitos, ¿no? Ya sea tanto de la parte agranulocítica o sea la parte granulocítica, ¿no? Que lo vamos a detallar también en la práctica. Bien. Vemos acá, ¿no? Lo que es también las células del sistema inmunitario, ¿no? Que derivan de precursores de las células. Tenemos acá los ganglios linfáticos, ¿no? En este caso vamos a encontrar las células B, las células T y las células NK, y también algunas células de dendritas que van a formar parte de la respuesta del sistema inmunitario, que lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Vamos a encontrar también algunas células efectoras, ¿no? Como la célula plasmática, con un determinado o específico, como ustedes ven ahí, receptor para cada uno de ellos, ¿no? Si ustedes ven los puntitos que tienen en la parte externa, vienen a ser los receptores, ¿no? Y si estamos viendo, son diferentes para cada tipo celular, ¿no? Son diferentes. Ahí están didácticamente graficados, pero en sí, ¿no? Dentro de una célula vamos a encontrar receptores externos que son específicos para cada uno de ellos. Bien. Vamos a ver lo que es la visión general de nuestro sistema inmunitario, que ya lo hemos hablado al inicio, ¿no? Dentro del sistema inmunitario, como les había comentado hace un momento, tenemos lo que son las barreras naturales de defensa, ¿no? Que forman parte del organismo, en este caso de los seres humanos, ¿no? También lo tienen las plantas, los animales, pero nosotros nos vamos a abocar a los seres humanos. En este caso, las barreras naturales, ¿no? Como su nombre lo dice, está conformado, en este caso, por la flora bacteriana, ¿no? Nosotros tenemos una flora bacteriana interna y externa, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Tenemos una flora bacteriana externa y interna, ¿no? Nosotros tenemos la flora bacteriana del sistema digestivo, ¿no? En parte del sistema digestivo, no en todo, pero en parte del sistema digestivo. Hay una flora bacteriana a nivel de la superficie de la piel, que vienen a ser las bacterias biógenas, ¿no? Etcétera, ¿ya? Pero sin embargo también hay partes de nuestro organismo que deben estar completamente carentes de cualquier tipo de microorganismo, ¿no? Que no deben de contener, porque si se encontrara un microorganismo en esta parte del organismo, entonces se va a dar ¿qué cosa? Un proceso de infección, ¿no? Porque no debe de haber microorganismos en estas áreas o en estas zonas, ¿no? Luego tenemos aquellos que conforman parte de lo que es la inmunidad del individuo, ¿no? Tenemos lo que es la inmunidad innata, ¿no? ¿A qué se refiere la inmunidad innata? Con la cual nacemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, nuestro sistema celular será innato o será adquirido. Es innato, ¿no? Porque nosotros nacemos con estos tipos de elementos, ¿no? Y digamos un anticuerpo contra micobacterium adquirido, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, nuestro sistema inmunitario, vamos a encontrar estas dos formas, ¿no? Uno que va a ser innata, que es nuestro sistema inmunitario con el que nosotros nacemos, que generalmente forma parte de lo que es la respuesta celular, ¿no? Y el otro tenemos lo que es la inmunidad adquirida, ¿no? Es decir, a medida que nos vayamos exponiendo, ¿no? A agentes extraños, nuestro organismo también va a ir generando nuevos anticuerpos, ¿no? Entonces llega un momento en nuestro organismo, en este caso nuestro sistema inmunitario, se activan ambas, ¿no? Se activan ambas, tanto la inmunidad innata, porque ¿quién va a sufrir acá un proceso infeccioso? ¿No? Digamos de una herida, ¿no? Quemadura, bueno, qué sé yo. Y muchas veces no nos percatamos, ¿no? Y tendemos, a veces encontramos una secreción purulenta, ¿no? De materia, etcétera. Esa secreción amarillenta que nosotros observamos, ¿qué cosa creen que ustedes? ¿Qué cosa creen que es? Esa secreción purulenta, amarillenta que vemos. Serie blanca. Claro, son los elementos de la serie blanca que constituyen nuestro sistema de defensa, ¿no? Es decir,
todos los leucocitos, ¿no? Todos los leucocitos se han abocado a esa zona para defendernos contra quién? Contra agentes patógenos que puedan estar invadiendo en ese sector. Y eso se manifiesta mediante la muerte de estos elementos y se va a poder observar por el color amarillento, ¿no? Y no sé qué son purulentos que lo observamos, ¿no? En ese caso, estamos viendo ahí lo que es una actividad innata, propia del organismo, ¿no? Cuando hablamos de inmunidad adquirida, en este caso estamos hablando de cualquier respuesta que se pueda dar, ¿no? Por el ingreso o la invasión de un agente, que puede ser una bacteria de tuberculosis, que puede ser una bacteria de Shigella, etcétera, ¿no? O un virus de la influenza, virus de SARS-CoV-2, hepatitis, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener actividad del sistema inmunitario adquirido, ¿no? Dentro del diagnóstico de cualquier patología, ¿no? De cualquier enfermedad a consecuencia de agentes patógenos, generalmente para diagnosticar cualquier tipo de enfermedad de índole inmunitario, lo que se busca es ¿no? la concentración, ¿no? de determinado tipo de anticuerpos, ¿no? O proteínas. Ahora, tenemos nosotros que saber que cuando hacemos un diagnóstico, ¿no? de este tipo, la presencia de ciertas proteínas o anticuerpos a nosotros nos indica que necesariamente el paciente está con un proceso infeccioso. Puede ser un cuadro pasado también. Recuerden que son, ¿no? proteínas que se quedan en nuestro sistema, ¿no? Y que van a ser reconocidas. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿A quién no le ha dado COVID? A todos, por decirlo así, ¿no? Si a estas alturas nos hacemos un diagnóstico de COVID para búsqueda de anticuerpos, ya sea IgM, IgG, ¿no? O IgG, que es el más práctico, ¿no? Y muchos van a salir positivos. Y me incluyo yo también, porque a mí también me ha dado COVID, ¿no? Vamos a salir positivos. Pero nos indica que estamos en un proceso infeccioso. No necesariamente, ¿no? Nos indica que hemos tenido el cuadro infeccioso anteriormente. Bien, veamos acá lo que son las barreras, ¿no? que forman parte de defensa de nuestro organismo, ¿no? Primero vamos a ver lo que son las barreras anatómicas, ¿no? En este caso vienen a ser todas las superficies corporales, ¿no? Las mucosas, la parte de la dermis, la piel, etcétera, ¿no? Vamos a ver lo que son las conjuntivas, ¿ah? Porque tenemos flora, ¿no? Una flora bacteriana que son propias de la mucosa nasal, que son propias de la mucosa oral, que son propias de la mucosa vaginal, de la mucosa uretral, ¿no? Del tejido ocular, de la mucosa auditiva, etcétera, ¿no? Que forman parte de la barrera o sistema de defensa de nuestro organismo. Si esto no funcionara, nos veríamos invadidos por cantidad de gérmenes, ¿no? Que de repente se traerían abajo nuestro sistema inmunológico y de repente no duraríamos mucho tiempo, ¿no? Como sucede con los pacientes VIH, por ejemplo, ¿no? Si estos pacientes no tienen un control, ¿no? Prácticamente pasan por los diferentes estadios, ¿no? Hasta llegar a la fase de SIDA y prácticamente mueren en un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Las barreras naturales, ¿no? Las barreras naturales, en este caso, que forman parte del sistema de defensa de nuestro organismo, ¿no? Vamos a encontrar acá, como les decía, las barreras anatómicas, todas las superficies corporales, ¿no? La piel, membranas y mucosas que forman parte del sistema tegumentario. Bien, dentro de las barreras anatómicas y físicas también tenemos la función del pH, ¿no? El pH viene a ser un factor que predispone a diferentes cambios en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hay un proceso infeccioso, digamos, vaginal, digámoslo así, normalmente este tejido tiene su flora bacteriana normal, ¿no? Pero cuando hay un cambio de pH en esa zona, ¿no? Cuando hay un cambio de pH, invaden otros microorganismos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué microorganismo puede invadir? La artenera, ¿no? Que es una de las bacterias clásicas que se puede manifestar, ¿no? A consecuencia del cambio de pH
en esa zona. Igual también sucede, ¿no?, en el sistema digestivo, ¿no? Tenemos un pH ácido y a veces cuando ese pH cambia, nos vemos invadidos por otras bacterias digestivas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Helicobacter pylori, ¿no?, etcétera, una serie de bacterias, ¿no? Entonces, el pH también juega un papel importante como barrera física de nuestro sistema inmunitario. Lo que va a hacer, ¿qué cosa? Que va a hacer que haya proliferación o invasión de microorganismos. Bien, la temperatura que hemos hablado hace un momento también juega un papel importante dentro del sistema de defensa, ¿no? La temperatura es un factor físico también que regula, ¿ya?, nuestro organismo y forma parte también del sistema inmunitario. Aquellas personas que están con un proceso infeccioso de cualquier índole, en un momento determinado, ¿no?, que se conoce como fiebre, ¿no? Entonces, mientras el paciente esté haciendo un cuadro febril, ¿no?, según la teoría nos indica que eso es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque nos indica que nuestro organismo está reaccionando, ¿no? Que está reaccionando, ¿ya? Es como les comentaba al grupo que hemos tenido en la mañana, ¿no? Cuando nos infectamos con micobacterium, ¿no? Nos infectamos con micobacterium, ¿no? No necesariamente, si nos infectamos, vamos a hacer la enfermedad, ¿no? Aquellos que no hacen la enfermedad, ¿con qué nombre se les conoce? ¿No? Aparte asintomático, estamos hablando de micobacterium. Personas con TB latente, ¿no? Personas con TB latente, ¿no? Y las personas que sí hacen el proceso infeccioso, ¿no?, son las personas con TB activa, ¿no? ¿Y eso cómo sucede? ¿No? El momento que nosotros nos vemos invadidos por estos micobacterios, ¿no?, llega a nuestra vía respiratoria, nuestro sistema inmunológico reacciona encapsulándole, es decir, a través de los macrófagos, ¿no?, los fagocitan, y luego estos macrófagos son encerrados a través de un sistema de membrana que se conoce como granuloma, ¿no?, dentro del tejido respiratorio. Y ahí se quedan encerrados en este granuloma, ¿no? Ahí se quedan encapsulados, ¿ya? Entonces, ese paciente que ha formado ese granuloma, que tiene granuloma, es un paciente que está con una TB activa, perdón, una TB latente, ¿no? Pero, ¿habrá formado anticuerpos antimicobacterium? ¿Habrá formado anticuerpos o no? Si están encerrados en un granuloma. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Habrá formado o no anticuerpos? Delgado. ¿Estás durmiendo, bro? ¿Qué dice? ¿Forma o no forma anticuerpos? No, porque está encapsulado, porque está encerrado. O solamente en los pacientes con TB activa vamos a encontrar anticuerpos. Sí, voy a activar por. Claro, así el micobacterio esté encapsulado, ¿no?, que en este caso nuestro sistema inmunitario se ha activado y ha reaccionado de esa manera, ¿no? Es decir, ha encerrado al micobacterio a través del sistema complejo en la que se manifiesta, ¿no? Pero eso no quiere decir que el proceso infeccioso haya formado anticuerpos. Es por eso que para diagnosticar a un paciente con TB latente, ¿no?, ¿qué prueba le tenemos que hacer? ¿Qué prueba le tenemos que hacer? Ver los síntomas. Cuando vemos los síntomas hablamos del paciente con TB activa, ¿no?, con tos, sudoración, baja de peso y todo lo demás. Pero ¿cómo sé yo si alguno de ustedes tiene o no tiene TB latente? Todos lo tenemos, algunos lo podemos tener, ¿no? Porque de acá, por ejemplo, yo tengo una TB latente, ¿no? Como les mencionaba, yo vengo trabajando en el área de micobacterium con 13 años, ¿no? Estoy en contacto con pacientes, con muestras y todo lo demás, de manera constante, ¿no? Ya, pero sin embargo,
¿no? Yo me hago una prueba, que es la prueba de PPD, para poder indicar, ¿no? De que pueda tener una TB latente, ¿no? Entonces, ¿qué me identifica? ¿Qué me reconoce a través de esta prueba de PPD? Me va a reconocer anticuerpos antimicobacterias tuberculosas, por más que tenga una TB latente, ¿no? Entonces, eso es de cuidado, ¿no? Porque si te sale una reacción positiva para un PPD, no es bueno, por sugerencia de los médicos, te digan que puedes tomarte un tratamiento preventivo, o en todo caso te quedas así hasta que algún día te dé tu TB, ¿no? Y si no te da nunca, bueno, pues nunca vas a tomar este tratamiento. Ahora, ¿esa TB latente se puede volver activa? Sí, ¿no? ¿En qué caso? ¿Mm? Claro, cuando el sistema inmunológico decae, pero ¿por qué decae? Puede ser por ejemplo, yo tengo una TB activa, ¿no? Perdón, una TB latente, ¿ya? Pero póngase que de acá de repente, no sé, de acá 1 año, 2 años, de repente me diagnostican un cáncer, ¿no? Mi sistema inmunológico cae, ¿no? O de repente cualquier otra enfermedad, de tal manera que te traiga tu sistema inmune abajo, ¿no? Y esa TB latente se vuelve activa. Entonces ya no solamente vas a tener la otra enfermedad, sino que también vas a hacer tuberculosis. Y es por eso que encontramos, ¿no? A los pacientes con VIH, ¿no? Por no decirlo casi todos, la mayoría terminan con tuberculosis. Porque es más fácil que ellos hagan tuberculosis, ¿no? A comparación de otras personas. Lo mismo sucede con los pacientes diabéticos, ¿no? Es frecuente que un paciente diabético termine con cuadro de tuberculosis también. Ven ustedes cómo reacciona nuestro sistema inmunitario frente a cualquier agente extraño. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Cómo es que el sistema inmunitario, ¿no? A través de diferentes mecanismos, trata de contrarrestar la actividad de cualquier agente patógeno extraño que pueda ingresar. Bien, también tenemos lo que son las barreras químicas, ¿no? O sustancias antimicrobianas del organismo. En este caso encontramos lo que es la lisozima, la beta-lisina, la espirmina, que son componentes de secreción, no de estos microorganismos, los cuales van a contrarrestar también la acción de nuestro sistema inmunológico, sobrepasando la barrera, ¿no? De estos del sistema inmunológico. Estos componentes o estos compuestos o sustancias antimicrobianas, ¿no? Van a hacer que se atenúe la actividad de estos microorganismos. De una u otra manera lo van a atenuar. No es lo mismo atenuar que eliminar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos ponen una vacuna X, ¿no? Ya sea para hepatitis, ya sea para tétanos, etc. En muchas de las vacunas se utilizan microorganismos atenuados, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser un microorganismo atenuado? Un microorganismo que no hace un cuadro. Claro, un microorganismo atenuado quiere decir que se le ha quitado ¿qué cosa? Su virulencia, ¿no? Su virulencia. Como no tiene el factor de virulencia, entonces tampoco es patógeno, ¿no? Porque el microorganismo depende de la virulencia para ejercer su acción de patogenicidad. No se olviden de eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede en el caso de las barreras químicas. Tenemos lo que es la protección de la flora microbiana normal, ¿no? En este caso tenemos la microbiota normal, tenemos en la piel, en las glándulas sudorípares, en la mucosa bucal, en la mucosa nasal, en el intestino grueso, etc. En todo nuestro organismo encontramos, ¿no? Diferentes tipos de bacterias que forman parte de la flora normal del individuo. ¿Serán los mismos microorganismos? ¿Serán los mismos microorganismos que encontramos distribuidos en todo el organismo humano? ¿O serán diferentes? Son diferentes, ¿no? Son diferentes, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? En la parte de la microbiota de la piel, ¿no? En la microbiota, la microflora de la piel, ¿qué tipo de microorganismos encontramos? Los
Staphylococcus, ¿no? que forman parte del grupo de las bacterias biógenas, ¿no? Tenemos en los Staphylococcus aureus, Saprophyticus o Epidermidis, ¿no? Que son las 3 especies de Staphylococcus que forman parte de esta flora bacteriana, ¿ya? Aparte de ello, también tenemos, ¿no?, en lo que son la mucosa oral, ¿no?, en el intestino grueso, que tenemos la E. coli, etcétera, y otras bacterias, ¿no?, que conviven con nosotros y están ahí como bacterias comensales, pero que también en este caso forman parte de la flora intestinal, ¿no? Sin embargo, cuando hay una afección intestinal por X motivo, ¿no?, un cuadro diarreico, por infección de otras bacterias, ¿no?, por ejemplo, por una shigella o de repente por una brucelosis, qué sé yo, o una salmonelosis, que no son bacterias comunes que forman parte de la flora intestinal, entonces tienden a cambiar el pH del sistema digestivo, se incrementan la población bacteriana y disminuye la población de lo que es las bacterias que forman parte de la flora intestinal. Es por ello, ¿no?, que los pacientes, ¿no?, con problemas intestinales, después de un problema digestivo, ¿no?, ¿qué es lo que le administra? Un reconstituyente de flora intestinal, ¿no? ¿Alguien alguna vez ha tomado enterogermina, no sé qué más, ¿no? Entonces justamente les dan para restituir nuevamente la flora intestinal de manera más acelerada, ¿no? Para que pueda estar en el organismo, ¿no?, en condiciones óptimas. Bien, en este cuadrito también vamos a ver, ¿no?, cómo es que actúa nuestro sistema inmunológico, ¿no?, de forma mecánica, de forma química o de forma microbiológica, ¿no? Tanto en la parte de la piel, en el intestino, pulmones, la cavidad nasal, ¿no?, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar diferentes mecanismos, formas, componentes biológicos y físicos que van a actuar, ¿no?, como parte del sistema inmunológico y de esa manera contrarrestar lo que es la acción, ¿no?, de cualquier agente extraño. Bien, hablamos de lo que es el sistema de inmunidad innata, ¿no?, o el sistema natural o inespecífico, ¿no? Bueno, ahí hemos hablado, ¿no?, que decimos que es innata, ¿no?, cuando en este caso es un sistema inmunitario que nace con el individuo, ¿no?, el momento que nace hasta que muere, ¿no? Es un sistema que está ahí permanentemente activo, ¿no? Para cualquier tipo de infección, no sea de índole bacteriano, viral, etcétera, o de cualquier otro agente, están ahí las células innatas, en este caso lo que es el sistema celular, ¿no?, que se activan de inmediato para poder contrarrestar la actividad de un agente extraño, ¿no? Recuerden que nuestro sistema inmunitario, ¿no?, actúa de dos formas, ¿no? ¿Cuál es? Uno es a través del sistema celular y el otro es a través del sistema humoral, ¿no? El sistema humoral es donde actúa o interviene en todo lo que está relacionado con los anticuerpos, ¿no? Entonces son dos formas o mecanismos en la cual actúa nuestro sistema inmunitario, sea celular, que forma parte del sistema innato, o sea humoral, que forma parte del sistema adquirido, ¿no? Dentro de los elementos del sistema de inmunidad innata vamos a encontrar determinado tipo de elementos, ¿no?, en la sangre. Por ejemplo, ¿qué encontramos en la sangre? ¿Qué cosa es PMN? Polimorfos nucleares, ¿no? Encontramos los polimorfos nucleares. Aquí encontramos a los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos vienen a ser, en este caso, todos los elementos que forman parte de este grupo son los los granulares, ¿no? En este caso vamos a encontrar a los segmentados, ¿no? Encontramos a los segmentados y también encontramos a los abastonados, ¿no? O células encalladas, como se dice, ¿no? También tenemos a los monocitos, pero los monocitos, en este caso, ¿no?, forman parte de los polimorfos nucleares. ¿Forman o no forman? No, ¿no es cierto? En este caso, tanto los monocitos como los linfocitos, ¿no?, forman parte del sistema mononuclear, es decir, que tienen un solo núcleo. No, los polimorfos nucleares, como su nombre lo dice, ¿no?, tienen su núcleo segmentado, ¿no?, fraccionado, no separado, pero sí fraccionado. Por eso se le conoce también como segmentados, ¿ah? En los tejidos vamos a encontrar la acción de los macrófagos,
¿no? Cuando hay un proceso infeccioso, como les había indicado hace un rato en el caso de infección por tuberculosis, ¿no? Entonces, en el tejido pulmonar, ¿quiénes son los que salen a contrastar la acción bacteriana? Son los macrófagos, ¿no? O son los monocitos, ¿no? Estos monocitos, cuando entran en actividad fagocitaria, es donde se convierten en macrófagos, ¿no? Empiezan a fagocitar todo el agente extraño, ¿no? Entonces, cumplen esta actividad fagocitaria a través de esta forma. Tenemos también las células asesinas naturales o células NK, ¿no? O natural killer, ¿ya? Normalmente estas células también se activan en determinado momento dentro del organismo. Nuestro sistema inmunitario, por X motivo, ¿no? Por X motivo, en un momento determinado, también puede actuar contra el mismo individuo, ¿no? ¿O no? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo se conoce eso? Autoinmunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué enfermedades comunes conocemos? Lupus, ¿qué más? Ah, sí, reumatoide, ¿qué más? ¿Qué más? La esclerosis también, ¿no? La esclerosis múltiple también son enfermedades autoinmunes, ¿no? Es decir, en un momento dado, ¿no? Nuestro organismo, por X motivo que incluso, si ustedes leen la literatura, nos indica que a veces se desconoce, ¿no? De que por qué en un momento dado su organismo te empieza a atacar, ¿no? Aparece la enfermedad así de la nada, ¿no? De pronto un paciente con esclerosis múltiple comienza a tener, digamos, a descomponer la parte del sistema nervioso, ¿no? Es decir, las vainas de mielina se van desintegrando poco a poco, nerviosos. Y eso va conllevando ¿a qué? A que no haya una buena transmisión, ¿no? De las señales nerviosas. Y el paciente comienza a sentir ¿qué cosa? Disminución en las actividades, ¿no? En los miembros inferiores y superiores, ¿no? Y así las complicaciones van aumentando, ¿no? Hay algunas veces que hay cuadros de esclerosis que son más severos que otros, ¿no? Hay algunos que van de forma gradual, pero sin embargo hay algunos que son demasiado bruscos, ¿no? Que no duran ni siquiera un mes ni 2 meses, ¿no? Y siempre les pongo el ejemplo a esto a los estudiantes, de repente ustedes me han conocido en este periodo de tiempo, ¿no? Hace tiempo había un conductor en América Latina, lo que es frecuencia latina, Rubén García, ¿no? Habrán escuchado ustedes de repente, o de repente no. Era un periodista joven de 26 años, si mal no recuerdo, que de pronto en la nada desapareció de la televisión. Cuando nos enteramos había un muerto de esclerosis múltiple severo. Así, de pronto, rápido, ¿no? Entonces, si gusta, pueden buscar información en internet y lo pueden encontrar también, ¿no? Y hay pacientes que tienen una esclerosis no tan brusca, ¿no? ¿Han escuchado a esta señora que incluso pide que la desconecten ya? ¿Han escuchado por la televisión? O informes, ¿no? Que está con cuadro de esclerosis, ¿no? No es severo, pero ya ha llegado ya a su extremo, y de tal manera que la señora ya, o sea, está conectada ya a un sistema ya artificial, pero todavía está consciente, ¿no? Y pide que la desconecten ya porque ya no quiere vivir así, ¿no? Pues ve que cada vez, ¿no? Es menos la respuesta, ¿no? Que pueda tener su organismo, ¿no? Pero sin embargo, eso no está permitido acá dentro de nuestra sociedad todavía, ¿no? Y se tendrá que ir el día que le toque ir, ¿no? Entonces las cosas son así, ¿ya? Pues tenemos también pacientes, ¿no? Con, por ejemplo, que se desencadenan con cuadro de leucemia de pronto, ¿no? De la nada aparecen niños con leucemia, ¿no? Jóvenes con leucemia, adultos con leucemia, ¿no? Sin que tenga precedentes, ¿no? O pacientes con antecedentes de leucemia, ¿no? Si bien es cierto, la leucemia no está considerado dentro de una enfermedad autoinmune, pero también, ¿no? Entonces, ¿cómo es que de pronto se desencadena? ¿Cómo es que de pronto tu sistema sanguíneo, etcétera, o tu sistema hematopoyético, ¿no? Comienza a generar células neoplásicas, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Habría que buscar más información. Ustedes que van a ser los médicos tienen que indagar, investigar, ver, ¿no?
los diferentes tipos de leucemias que se pueden generar, ¿no? Hace un mes una niñita entró de 7 meses con cuadro de leucemia linfoide, ¿no? 7 meses, una niñita que de pronto, 2 meses antes vino con un cuadro de anemia, supuestamente ese fue su diagnóstico, anemia severa, ¿no? Le transfundieron unidades de sangre, ¿no? Para poder contrarrestar su anemia, porque estaba con hemoglobina creo de 4 o 5, ¿no? Y a los 2 meses la misma niña regresa con hemoglobina de 3, ¿no? Y su diagnóstico ya ha sido leucemia, ¿no? Con cuadro ictérico, etcétera, ¿no? Y ya la niña pues, todavía creo que está en el hospital de Pisco, pero ya está, prácticamente ya no pueden hacer nada, ¿no? Están solamente con tratamiento de soporte, nada más. Entonces, ¿cómo podemos ver ahora, no? Si todavía fuera, digamos, una enfermedad hereditaria, bueno, pues no, su mamá ha tenido, su tío ha tenido, bueno, hay la probabilidad de que alguien, algún miembro de su familia pueda tener, ¿no? Pero sin embargo, no es así, ¿no? De pronto se desencadena, se da y a veces decimos, no, ¿y por qué? ¿No? A veces no encontramos la explicación, ¿no? Entonces, son ustedes los que tienen que continuar investigando, buscando información, ¿no? Etcétera, etcétera. Para enfermedades nuevas que se van a aparecer, ¿no? Bueno, la leucemia no es nueva, ¿no? Pero sí podemos encontrar de repente, a través de las investigaciones, ¿no? La causa, el por qué, mejorar, bueno, no sé, tantas cosas que hay que investigar, ¿no? Entonces a ustedes son los que les competen, ¿no? Muy bien. Bien. Vemos acá lo que es también parte de lo que es la sistema de inmunidad innata. Los elementos del sistema de inmunidad innata son los factores solubles, como las diferentes proteínas, ¿no? Que se encuentran en la fase aguda. Hablamos de la proteína C reactiva, ¿no? O PCR, ¿no? Por ejemplo, en cualquier prueba de diagnóstico, no sea infecciosa o sea por una reacción inflamatoria, ¿no? Los médicos tienden a solicitar una prueba de PCR, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? Por ejemplo, los pacientes con para diagnóstico de artritis, ¿no? Reumatoide, ¿no? Les solicitan hacerse una prueba de PCR, una prueba de látex, ¿no? Una prueba de ASO, ¿no? O azotretolicina, una prueba de velocidad, una prueba de ácido úrico, ¿no? Todo un complemento, ¿no? Con la finalidad de poder diagnosticar un cuadro de artritis reumatoide, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la prueba de la proteína C reactiva, ¿no? ¿Para qué sirve? No solamente en el diagnóstico de la artritis reumatoide, sino en cualquier tipo de proceso infeccioso, ¿no? Por ejemplo, a los pacientes con COVID le mandaban PCR, a los pacientes con dengue le mandan PCR, a cualquier paciente con proceso severo de infección les mandan a hacer PCR. ¿Por qué creen ustedes? ¿Ah? A ver, ¿por qué creen ustedes que les mandan a hacer? Ustedes cuando sean médicos, de repente hasta ahí las cosas ya cambiaron, o no sé, ¿no? De repente hay otras formas de diagnosticar, ¿no? Entonces la proteína C reactiva, ¿no? A través de su método de diagnóstico, que es una prueba directa, existen dentro de la proteína C reactiva a través de las formas cualitativas, ¿no? Y también las formas cuantitativas, ¿no? La forma común en la que nosotros, en la que se trabaja en los hospitales, ¿no? Al inicio del diagnóstico es una prueba cualitativa, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir la prueba cualitativa, no? Cuando sale una prueba reactiva para PCR, nos indica que cualquier parte de nuestro organismo, donde el médico sospeche, ¿no? Que pueda estar el cuadro infeccioso, hay un proceso de reacción inflamatoria, ¿no? Ya sea en el hígado, ya sea en el vaso, sea en el intestino, sea en la articulación, en cualquier parte, ¿no? Entonces, a través de este proceso se eliminan cierto tipo de componentes o proteínas que son detectados con esta proteína C reactiva. Si sale una prueba reactiva positiva, entonces el médico va a corroborar si tiene un proceso infeccioso o si tiene un proceso inflamatorio en tal órgano,
Entonces eso le va a ayudar al diagnóstico a indicar y a decir, ¿no?, con qué puede contrarrestar la acción o la etiología de la enfermedad. ¿Ya? Vemos acá también lo que son los efectos del complemento, ¿no?, que van a contribuir a la lisis o la ruptura de los microorganismos, ¿no? Estos sistemas de complemento van a eliminar o van a destruir a estos microorganismos. Tenemos lo que es la quimiotaxis sobre la fagocitosis, y el recubrimiento puede ser 3, ¿no?, que viene a ser un cuadro de opsonización, ¿no?, dentro del conjunto del sistema inmunitario. Va a controlar también lo que es la reacción inflamatoria aguda, como vemos acá nosotros, ¿no?, parte del sistema de complemento en un proceso, ¿no?, de respuesta del sistema innato. Bien, ¿cómo funciona el sistema de inmunidad innata? ¿No? Vamos a ver los diferentes procesos celulares, ¿no? Cuando hablamos de endocitosis, ¿no? Hablamos de endocitosis. Cuando hablamos de endocitosis, ¿qué cosa quiere decir el término endo? Hacia el interior, ¿cierto? Hacia el interior. Muchas veces nuestras células, ¿no?, detectan al agente extraño, ¿no?, y a través de sus receptores específicos, ¿no?, tratan de englobar o encerrar al agente y luego digamos, entre comillas, lo jalan hacia la parte interna, ¿no?, para formar vacuolas digestivas en el interior, ¿no?, y a través de la formación de diferentes sustancias que forman parte del sistema lisosomal y dentro de las células, ¿no?, van a eliminar a esos microorganismos o a esos agentes patógenos, ¿no? Dentro de la endocitosis dice que puede ser, ¿no?, vamos a encontrar lo que es la pinocitosis, ¿no?, o en este caso la que es mediado por receptores. ¿Cuándo hablamos de pinocitosis? ¿Cuándo hablamos de pinocitosis? Cuando el agente es fagocitado en un sistema, ¿qué sistema? Líquido, ¿no? Hablamos de pinocitosis. Y cuando hablamos, cuando es mediado por receptores, en este caso cuando en la superficie celular hay receptores específicos, ¿no?, que van a unirse, ¿no?, a los receptores, en este caso de la estructura antigénica del agente extraño, y lo van a fagocitar hacia la parte interna. Tenemos lo que es la activación del sistema de complemento a través de la formación del IgG o IgM, ¿no? Un cuadro de reacción de inflamación aguda que se puede detectar mediante la prueba de la proteína C reactiva, ¿no?, que te ayuda bastante. No te da un diagnóstico definitivo, ¿no?, pero sí te ayuda a diagnosticar y a predecir, ¿no?, que el paciente pueda tener un cuadro infeccioso, ¿no? Otro mecanismo de inmunidad inespecífica, tenemos lo que es el mecanismo humoral y el mecanismo celular que se pueda dar también en el individuo. Otro mecanismo de inmunidad inespecífica, tenemos los mecanismos inmorales, ¿no?, que ya habíamos hablado hace un momento, que vienen a ser ciertos tipos de proteínas que se dan en la fase aguda, ¿no? En este caso es la formación de anticuerpos, ¿no?, la formación de anticuerpos, algunos interferones, ¿no?, o los mecanismos celulares, en este caso a través de la acción o la actividad de las células natural killer o células NK, ¿no?, y las perforinas, ¿no?, que en este caso intervienen también, ¿no?, en el sistema de inmunidad inespecífica. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de inmunidad adquirida, ¿no? Cuando hablamos de inmunidad adquirida también nos da referencia a lo que es un sistema adaptativo, es decir, nosotros nos adaptamos, ¿no? Es por ello, de repente ustedes en sus familias, amigos, vecinos, habrán visto que hay muchas mamás, ¿no?, que cuidan a sus niños y no quieren ni siquiera que se expongan al aire, ¿no? Un poco más y les ponen una urna, creo, de vidrio, ¿no? Entonces, ¿eso es bueno o es malo? No es malo tampoco, ¿no? Sino que debemos de dejar que cada individuo poco a poco se vaya exponiendo, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que su sistema de defensa esté activo de manera constante, ¿no? Les cuento esto porque yo conozco familia y conozco gente que muchas veces no quieren llevar a sus niños a la chacra o al campo, ¿no? Entonces, porque allá se va a enterrar, se va a ir, va a estar con los perros, los gatos, se va a enfermar, ¿no? Entonces, eso también no es adecuado, porque cuando llega un momento dado, ya en la etapa adulta,
Estas personas se van a exponer a estos agentes y va a ser más complicado, ¿no? La reacción del sistema inmunológico es mucho más severo. ¿Por qué? Porque no está adaptado, ¿no? No está adaptado. Pero si es un niño que ha crecido, ¿no? En el polvo, en la tierra, con los animales, con el perro, con el gato, etc., un niño que va a responder siempre, ¿no? Porque su sistema inmunológico se ha adaptado, se ha adecuado a estos agentes externos. Entonces, por eso es que hablamos de lo que es la inmunidad adquirida, ¿no? O adaptativa. ¿Por qué se caracteriza? En este caso dice porque es altamente específica, ¿no? He hablado anteriormente sobre algunas características del sistema inmunitario, ¿no? Sobre la especificidad, ¿no? Cuando nosotros nos adaptamos, o decir, nos exponemos a un ambiente externo, vamos a encontrar diferentes tipos de antígenos, ¿no? Entonces nosotros nos adaptamos. Por ejemplo, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, que trabajan en aceros Arequipa, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se adaptan? A ver, ¿a qué se adaptan? ¿En qué está en constante contacto con qué? ¿Con qué creen ustedes? ¿Con aceros? Con el dióxido de carbono, ¿no? A los polvillos de metales. Entonces, su sistema inmunológico se ha especializado, ¿no? O se ha adaptado a la exposición permanente de estos componentes extraños, ¿no? Así ustedes también de repente trabajan en otras áreas o están de manera constante, ¿no? En una determinada área, como yo, por ejemplo, que estoy con tuberculosis todas las semanas, ¿no? ¿No? A la exposición con estas personas, las muestras, y no puedo decir a las personas, no, mantén tu distancia, ponte tu casco, tu mascarilla, no, a veces no le puedes decir, porque ellos lo toman como discriminación, ¿no? Y si un paciente con TB, con tuberculosis, se va a quejar, ¿no? Que lo están discriminando, te pueden hasta botar del trabajo, ¿no? La Ley General de Salud, lamentablemente, los protege, ¿no? Entonces hay formas de manejar a un paciente con VIH, a un paciente con TBC, etcétera, etcétera. La discriminación es un factor importante en la cual ellos se pueden ver afectados, ¿no? Y eso también puede retribuir en la parte del trabajo, ¿no? Pero sin embargo, cada trabajador debe saber cómo manejar cada situación. También ustedes cuando trabajen, igual, ¿no? Ustedes no saben el tipo de paciente que va a ir a su consultorio y con qué enfermedad va a ir, porque una persona que va al consultorio no va porque está sano, ¿no? Va porque está enfermo, ¿no? De algo. Entonces, hay protocolos, ¿no? En los cuales nos indican cómo debemos de atender a un paciente, ¿no? Sea cual sea su etiología. ¿Ya? Bien. Se dice que en este sistema de inmunidad adquirida, ¿no? Vamos a encontrar la participación de los linfocitos, ¿no? En este caso vamos a encontrar linfocitos de memoria, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Los linfocitos T, linfocitos B, que van a ser capaces de reconocer la estructura como extraña y elaborar de inmediato una respuesta, ¿no? Habíamos hablado anteriormente que estos linfocitos en la parte externa tienen receptores específicos, ¿no? Entonces, que van a actuar, en este caso, frente a determinado tipo de antígeno, ¿no? Como parte de la respuesta adaptativa del sistema inmunitario. Vamos a encontrar la respuesta de dos tipos, ¿no? Si es elaborada, dice, por los linfocitos B, entonces se habla de una respuesta inmunal, ¿no? Si los linfocitos T son de los efectores, dice que la respuesta inmune, ¿no? Va a ser de tipo celular. Entonces eso nos indica a nosotros de cuántas maneras o de cuántas formas pueden actuar nuestro sistema linfocitario, ¿no? Ya sea este B o ya sea este T. Características de la respuesta inmunitaria adaptativa. Hemos hablado ya al inicio de manera general sobre nuestra respuesta inmunitaria, ¿no? Sobre la especificidad, hemos hablado de la diversidad, acá estamos hablando de lo que es la memoria, la especialización para cada determinado tipo de antígeno, para la autolimitación, ¿no? Lo que es la tolerancia, lo reactivo y lo que es la organización del sistema inmunitario.